gusto informarle. Gracias por continuar en sintonía de TN23. Ha dado inicio una conferencia de prensa por parte de las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, quienes brindan detalles acerca del seguimiento del caso denominado B410. A continuación tenemos los detalles. Recordaremos que el 13 de agosto la Superintendencia de Administración Tributaria presentó las denuncias ante un tribunal y entregó copia de esa denuncia al Ministerio Público, a la Contraloría General de la Nación y al Ministerio Público. Esas fueron presentadas contra 35 contribuyentes, la primera denuncia. Y el 10 de septiembre ampliamos la denuncia contra otras 206 compañías que también tienen las mismas características. Y del resto, para las 410, el caso se llama B410 porque son 410 compañías, son compañías que no han facturado, por lo que solo procedimos a deshabilitarlas de nuestros registros y no permitir que tengan ninguna operación comercial por haber sido inscritas con documentación falsa. Así que ahora quisiera mostrarles cómo están las habilitaciones y habilitaciones del IVA y el REGAE. La superintendencia, basada en el artículo 19 de nuestras funciones del Código Tributario y sobre todo en el 120, que le da la potestad a la Administración Tributaria de suspender su afiliación al régimen de dicho impuesto cuando estén omisos. Voy a leer todo el artículo porque creo que esto es muy importante. El artículo 120 dice: para aquellos contribuyentes que estén omisos en el pago del impuesto al valor agregado o que no sean ubicados en su domicilio fiscal, la Administración Tributaria podrá suspender su afiliación al régimen de dicho impuesto y realizará la anotación especial en los registros tributarios del contribuyente o responsable. Es decir, que nos dio dos potestades. Una, al domicilio. Como ya he explicado, muchas de estas compañías están registradas en domicilios que no existen. Y dos, están omisos. Y aquí quiero aclarar que omiso no es solo haber presentado la declaración del IVA. Omiso es haber pagado el impuesto que corresponda. Nosotros le llamamos un omiso sustantivo, que es un nuevo procedimiento que procedimos a establecer. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el control de la facturación. La superintendencia, a través de su sistema, sabe cuánto ha facturado un contribuyente y cuánto debe declarar de ventas y de IVA débito. Y también sabe cuánto tiene de compras a través de la facturación FEL y cuánto puede declarar de IVA crédito. Y tenemos el control del arrastre de los créditos fiscales. Con eso podemos determinar la declaración sombra, es decir, sabemos cuánto debieran de estar presentando y pagando todos los contribuyentes. Y hay muchos contribuyentes que presentan su declaración al IVA a cero o que presentan menos ventas de las que tienen facturadas y esas facturas no las han anulado o no han emitido notas de crédito o de débito según corresponda. Entonces tenemos el registro de cuánto hay de ventas y cuánto es el débito fiscal que deben declarar. Y si no han pagado de acuerdo a esos registros, nosotros le llamamos omisos sustantivos. Regularmente damos un aviso al contribuyente que se presente para que conciliemos las diferencias que tengamos, pero en este caso del B410, como los domicilios fiscales eran falsos o los habían cambiado a lugares ilocalizables, pues no se les pudo hacer aviso de que teníamos una diferencia. Y a los que intentamos hacerles auditoría, como les decía, muchos de ellos se negaron bajo el argumento de una denuncia de presentación de papelería que se había perdido, siendo las ventas de 5.000 millones, que no esté la contabilidad al día, que hayan perdido la contabilidad, son excusas, la verdad, tontas, que uno ya no cree. Y por eso procedimos a actuar en contra de ellos. ¿Cuál ha sido el resultado de esa actuación? Tenemos 30 contribuyentes que deshabilitamos del régimen del impuesto al valor agregado. No es que se les haya anulado el NIT, solo están deshabilitados del impuesto al valor agregado. De esos 30 contribuyentes ya han sido rehabilitados 11, todavía siguen 19 en ese estatus, 9 por amparos provisionales y 2 que ya solventaron su situación tributaria ante la administración tributaria. Así que quisiera actualizar, esto está actualizado hasta el día de hoy, de esos 30 amparos que han presentado los contribuyentes, pues aquí está la base legal también para poderlos deshabilitar del impuesto del REGAE, porque también han sido deshabilitados del REGAE para que no le puedan
vender al Estado. Tenemos 32 contribuyentes inhabilitados en el sistema del REGADE y de estos 6 han sido de nuevo habilitados, 4 por amparos provisionales y 2 porque ya solventaron su situación, por lo que pueden seguir ejerciendo sus actividades mercantiles de ahora en adelante. Muy bien, así que ¿cómo están los amparos que han presentado? Tenemos 21 amparos presentados al día de ayer. De esos 21 amparos, 10 ya fueron decretados de forma provisional a favor de los contribuyentes. Hay un amparo suspendido por la Corte de Apelaciones del ramo penal en materia tributaria y aduanera de Guatemala. Hay un amparo denegado y 9 que nos han enviado y nos dan a un tiempo para que presentemos nuestros argumentos. Por eso nos suman todos los amparos otorgados la misma cantidad. Aquí tal vez creo que vale la pena explicar que en nuestro país hay 2 tribunales especializados en materia tributaria. Estos 2 tribunales son los encargados de litigar todo lo que es en materia tributaria. Yo creo en lo personal que ya debemos de crear otros 2 tribunales. Creo que la carga de trabajo es bastante grande para estos tribunales y solo hay una sala de amparos en materia tributaria. Y esta sala es la que ha otorgado los amparos para que nos veamos obligados a volver a habilitarlos en el IVA y en el REGADE. Así que aquí tenemos una discrepancia muy seria con la sala sobre las facultades que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria de deshabilitar a los contribuyentes en el régimen del IVA. Como ustedes ya vieron, en el artículo 120 nos da la potestad de que cuando las compañías están omisas, pues nosotros tenemos la potestad de deshabilitarlos del régimen del impuesto al valor agregado. Y la ley orgánica de la superintendencia le da a la superintendencia tributaria, pues es el ente rector y le da las capacidades y menciona que el superintendente es la máxima autoridad en materia tributaria y aduanera del país. Basados en la ley orgánica y lo que establece el Código Tributario, nosotros hemos procedido a ejercer esas acciones. Es más, la Corte de Constitucionalidad en repetidas ocasiones nos ha dado la razón de que tenemos la potestad de deshabilitar a los contribuyentes que están omisos en el impuesto al valor agregado. Así que de los 10 amparos otorgados los estamos apelando, ya se han apelado ante la Corte de Constitucionalidad y esperamos que la máxima Corte de nuestro país nos dé la razón y vuelva a inhabilitar a estos contribuyentes. Así que a estos contribuyentes que han litigado de esta forma y que creen que así no van a pagar los impuestos, mi recomendación es que se acerquen, que presenten su documentación contable y que procedan a llegar a un acuerdo con la superintendencia y a pagar los impuestos que en ley corresponden. Este amparo yo creo que es provisional, que la Corte nos va a dar la razón, la máxima Corte de nuestro país, y los vamos a volver a deshabilitar. Así que esto será un compás de espera mientras ejercemos las acciones legales que correspondan. Acciones judiciales penales, ¿cómo van? Se han hecho embargos por 106.4 millones a las compañías involucradas en quetzales y tenemos $440,000 también en embargos que han decretado los tribunales a favor de la Superintendencia de Administración Tributaria. O sea que se está resguardando el dinero para que cuando se establezca el monto a pagar, pues esos fondos pasen ya en forma oficial al Estado de Guatemala, al Tesoro. Que también otras acciones hemos hecho, hemos atendido a los contribuyentes, de esas atenciones hemos recibido ya 24.1 millones en pago de impuestos. Estos son los contribuyentes que se han acercado, que hemos llegado a un acuerdo de cuánto es lo que tienen que pagar y han procedido a pagar. Para el pago han habido 2 formas, algunos contribuyentes nos han solicitado el recibo 811, que establece el monto de la demanda, y otros contribuyentes han preferido rectificar voluntariamente las declaraciones, sobre todo declaraciones del IVA, a quitar las facturas que correspondían a la estructura B410 y a pagar el impuesto al valor agregado. De ahí tenemos algunas diferencias con empresas que, por ejemplo, no se dejaron hacer la auditoría y nos han pedido que quitando las facturas del B410 levantemos las acciones. Las acciones se van a levantar hasta que terminemos las auditorías, porque tenemos en varias de ellas también otras facturas
que creemos que no corresponden al giro normal, que no pertenecen al caso B410 o que tienen compras que no pertenecen también al giro habitual de las compañías de construcción. Por ejemplo, tenemos una donde tenemos que dar un acuerdo que compró un helicóptero y el helicóptero no ha sido usado para las actividades de la construcción. De hecho, hemos pedido los registros de vuelo a la Dirección de Aeronáutica Civil para demostrar que el helicóptero no es usado para las actividades de supervisión. Y tenemos otra donde hay facturas que tampoco vemos lógico los montos comprados y para qué se usaron, que aunque no pertenezcan a esta estructura B410, estamos haciendo la investigación y estamos haciendo la verificación de extremos. Estamos tratando de hacer las auditorías lo más rápido posible para llegar a un monto y acordarlo con los contribuyentes. De hecho, también el Ministerio Público, que ha hecho varias acciones, han habido allanamientos, se ha secuestrado información que se está analizando. El Ministerio Público nos ha solicitado más información sobre los contribuyentes denunciados y estamos trabajando para entregarle esa documentación al Ministerio Público para que los casos penales avancen. Así que eso es todo lo que tenía que informar a la población sobre el caso B410.